Buenos días, buenas tardes. Cuando le hayan dado play a este video, vamos a comenzar con la clase número 58 de los videos que ofrece la Cátedra B de Anatomía como complemento a la bibliografía. Hoy vamos a hablar de irrigación e inervación abdominal. Antes de empezar vamos a hacer algunas consideraciones. Primero vamos a hablar algo de la irrigación parietal. La vamos a dividir en irrigación parietal y visceral. Dentro de lo parietal vamos a hablar principalmente del drenaje venoso del sistema cava y del sistema cava accesorio. Es muy importante este concepto porque vamos a ver que mucha de la sangre de la cavidad abdominal o del abdomen no vuelve al tórax, al corazón, por el sistema cava, sino por un sistema cava accesorio. Vamos a estudiar las principales ramas de la aorta abdominal, pero focalizado en territorios. Las ramas, los detalles puntuales de las ramas, si bien lo vamos a nombrar, no va a ser el elemento más importante. Vamos a considerar aspectos del sistema porta, la anatomía del sistema porta y la definición del sistema porta. Como complemento vamos a hablar de las anastomosis portocava, el concepto y la localización. Y después vamos a, desde el punto de vista esquemático, vamos a estudiar la inervación abdominal, pero basado principalmente en los plexos viscerales, que son dos, el plexo celíaco y el plexo hipogástrico. Empezando con la irrigación parietal, y tienen, fíjense, esta es una imagen sacada del SWOTA. Fíjense que tienen un esquema de lo que sería la representación del tórax y del abdomen. Acá está el diafragma. Todo esto es el contenido abdominal. Y a propósito, fíjense cómo está puesto los vasos intercostales y la vena acigos. Esto tiene una importancia crucial en el drenaje venoso del sistema cava accesorio, porque vamos a ver en un rato que un porcentaje no despreciable de la sangre abdominal está llegando al corazón no a través de la cava inferior, sino a través del sistema ácido. De paso, ver que la aorta torácica y después abdominal tiene arterias segmentarias, intercostales o parietales que van a ser las encargadas de irrigar la pared abdominal. Cuando consideramos la vena cava inferior, es la vena más importante, la vena de drenaje sanguíneo de toda la cavidad, de toda la región por debajo del diafragma, pero fíjense, esto es una vista esquemática de lo que sería la columna lumbar. Acá está los pilares principales derecho e izquierdo del diafragma. Acá está la aorta abdominal y acá están graficadas, esquematizadas las dos venas ilíacas. Está cortada la vena cava inferior, acá no está figurando, pero fíjense que está graficado toda la cara posterior a los lados de la columna lumbar, vasos venosos parietales accesorios a la vena cava. Esto que está graficado acá es la vena renal del lado izquierdo, y fíjense cómo estas venas parietales van formándose, todo ese plexo venoso prevertebral y laterovertebral, están pasando al tórax a través de los espacios que dejan los pilares accesorios del diafragma. Esas vías, ese drenaje venoso parietal corresponde a casi el 20% de sangre que está llegando por debajo del diafragma, que está llegando al corazón, no a través de la vena cava inferior, sino a través de esas venas parietales. Esas venas parietales, perdón, vamos para atrás, esas venas parietales se van tomando entidad en el tórax y van dando origen a ambas venas ácigos. Las venas semiácigos o ácigos menor del lado izquierdo y la vena ácigos mayor del lado derecho, que van a drenar no solamente la sangre de ese porcentaje del sistema cava accesorio, sino también las venas intercostales que van desembocando en la vena cava superior a través de la vena ácigos. Un detalle, las tres primeras venas intercostales
perdón, no desembocan en la ácido, sino que desembocan directamente en la vena subclavia. En relación a la irrigación visceral, la aorta abdominal va a dar ramas diafragmáticas inferiores, que si bien son abdominales, pero se la consideran más ramas parietales, las ramas lumbares, que era lo que habíamos visto recién como correspondían las ramas parietales, y desde el punto de vista de la irrigación visceral tenemos al tronco celíaco con esas tres ramas, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, las arterias renales, que la vamos a ver más en detalle en retroperitoneo, no la vamos a estudiar en este video, las arterias gonadales, que la vamos a estudiar en genital masculino y femenino, no la vamos a ver en este video, la arteria mesentérica superior, que es una arteria visceral, que la vamos a trabajar en esta sección, la arteria mesentérica inferior, que es la que complementa la irrigación abdominal, las ilíacas primitivas, que dan la ilíaca externa y la ilíaca interna. Solamente vamos a considerar una de las ramas de la ilíaca interna, que son las ramas de la arteria pudenda, que irrigan la última porción del intestino grueso. Y la sacra media, que es considerada la rama terminal de la aorta abdominal, que es una rama rudimentaria que está aplicada en la cara anterior del sacro y corresponde al vestigio de la irrigación de la cola. Vamos a ver el tronco celíaco. El concepto principal del tronco celíaco es que corresponde a la irrigación del abdomen supramesocolónico. Cuando en este esquema del libro de Gray tenemos un dibujo de lo que sería la región supramesocolónica, acá abajo está el colon transverso, entonces todo lo que queda por arriba es la región supramesocolónica, que es la región de las vísceras tóraco-abdominales, tenemos la curvatura menor del estómago y en el medio entre la curvatura menor del estómago y la cara inferior del hígado, ahí se encuentra la región celíaca, donde del tronco de la cara anterior de la aorta abdominal está emergiendo el tronco homónimo, el tronco celíaco. Ese tronco celíaco es corto, no mide más de 2 o 3 centímetros y rápidamente se divide en tres ramas. Una rama que se va hacia arriba, que es la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, una arteria que se va bien para la izquierda en busca del bazo, que es la arteria esplénica, y una arteria que se va para la derecha, que es la arteria hepática común. La arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, a su vez, se divide da una rama que es una rama que va hacia el cardias, hacia la tuberosidad mayor del estómago y hacia el esófago, que es la arteria esófago-cardiotuberositaria. O sea, la rama gástrica o coronaria estomáquica, además de irrigar el estómago, irriga la última porción o el esófago abdominal. La otra rama, la continuación de la gástrica izquierda, se aplica contra la curvatura menor y va a ir a anastomosarse con una de las ramas que vamos a ver dentro de un rato de la hepática común. La otra arteria que habíamos dicho recién que sale para la izquierda es la arteria esplénica. En un rato, cuando veamos un esquema de levantado del estómago, vamos a ver el recorrido de la esplénica y la relación que tiene con el páncreas y con el ilio esplénico y con la curvatura mayor del estómago. La arteria hepática común, se divide en dos ramas. Una rama que se mete en el hígado, que es la hepática propia, que a su vez después la hepática, esta arteria cuando se divide va a ir a estar localizada en el borde libre del epiplón menor, del epiplón gastrohepático.
y inmediatamente antes de dividirse, antes de entrar al hilio hepático, se divide en dos ramas, la hepática izquierda y la hepática derecha. De la hepática derecha sale una arteria que es la arteria cística. Algunas variaciones, a veces la arteria cística puede salir directamente puede salir o de la hepática, de la división derecha de la hepática propia, o puede salir directamente de la rama de la hepática propia. Pero después de la división, ahí es donde aparece la arteria cística. La otra división de la arteria hepática común es una arteria que va hacia abajo, que es la gástrica derecha. Da otras dos ramas, la gástrica derecha y la gastroduodenal del lado derecho. La gástrica derecha se anastomosa con la gástrica izquierda, formando la red anastomótica de la curvatura menor. Ahora, en la próxima imagen, vamos a ver levantado el estómago para apreciar la transcavidad de los epiplones, de que acá está replegado el estómago, donde se ve el duodeno y la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas, y el hilio esplénico con el bazo. Acá tenemos, habíamos visto lo que describimos recién, la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Miren la arteria esplénica. La arteria esplénica es una arteria flexuosa, sinuosa, que da muchas curvaturas y que se aplica en la cara superior del cuerpo y de la cola del páncreas para ir a terminar en el hilio esplénico, dando las arterias esplénicas. Pero en su camino de ramas colaterales, da ramas cortas para el páncreas, para el cuerpo y la cola del páncreas, y da una rama que es la gastroduodenal, pero de la arteria la arteria omental o gastroepiploica del lado izquierdo. La gastroepiploica del lado izquierdo, que es rama de la esplénica, se anastomosa con la gastroepiploica del lado derecho, formando el círculo anastomótico de la curvatura mayor del estómago. Entonces, la curvatura menor del estómago se irriga por una anastomosis entre el tronco celíaco y la arteria hepática. Y la curvatura mayor se irriga por una anastomosis entre la arteria esplénica y la arteria hepática. La otra división de la gastroepiploica es una arteria que es la gastroduodenal. La gastroduodenal se da una rama, la gastroduodenal da una rama que da una rama gástrica, o da una ramita chiquita que es la pilórica, pero también da ramas que son las llamadas pancreático-duodenales, superiores. Así que esas son las arterias principales de las ramas del tronco celíaco. Acá tenemos un esquema de cómo el tronco celíaco da la coronaria estomáquica, da la esplénica, da la hepática, con la hepática común, la hepática propia con la división y la arteria cística. Esta división acá, que es una ramita de la pilórica, acá está, no se ve, pero acá también está la rama de la curvatura mayor del estómago, que es la gastroepiploica del lado derecho, y esta que está acá abajo son las ramas pancreático-duodenales. Las pancreático-duodenales son arterias superiores, van a irrigar a la cabeza y a las primeras porciones del duodeno y se van a anastomosar con ramas de la mesentérica superior, que vamos a ver dentro de un rato. La arteria hepática propia se divide en dos ramas y se distribuye como derecha e izquierda, y se va a distribuir en el hígado de una manera muy particular, distribuida en 8 segmentos. Solamente a los fines esquemáticos y para que ustedes tengan, para ubicarse, le voy a mencionar cómo es la distribución. Acá está marcada la vena porta, pero la vena porta y la arteria hepática propia siguen las mismas ramas.
Las ramas da para un segmento que es el segmento número 1 que corresponde al lóbulo caudado. Otra rama que da para un segmento que es el segmento 2, que está en la parte posterior del lóbulo izquierdo. El segmento 3 está en la parte anterior del lóbulo izquierdo. El segmento 4 corresponde al lóbulo cuadrado. El segmento número 5 corresponde a la fosa cística. El segmento número 6 corresponde a la parte anterior del lóbulo derecho. El segmento 7 corresponde a la parte posterior del lóbulo derecho y el segmento 8 corresponde a la parte dorsal del hígado, fíjense que está a la derecha del ligamento suspensorio del hígado. El segmento 8 es el único segmento que se observa desde la cara superior del hígado, la cara que está en contacto con el diafragma. Eso fue la irrigación del abdomen supramesocolónico. El abdomen inframesocolónico tiene dos territorios principales, que es la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. No voy a hacer hincapié tanto en las ramas anatómicas, sí en la distribución regional. La arteria mesentérica superior nace de la cara anterior de la aorta y toma una relación importante con la tercera porción del duodeno. Acuérdense que la tercera porción del duodeno es la porción del compás aórtico mesentérico. La tercera porción del duodeno tiene por detrás la aorta abdominal y por delante la emergencia de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior se ubica en el borde libre del mesenterio, de la raíz del mesenterio, y va dando dos poblaciones arteriales. Una población arterial son las ramas iliares, iliares, la que van en todas las asas intestinales en el yeyuno ilion. Y hay otra población arterial que son las ramas colónicas. Principalmente hay una arteria que es una de las ramas terminales de la arteria mesentérica superior, que es la iliobiseco apendículo-cólica. Se llama iliobiseco porque da una rama para la última porción de la última asa ilial. Da dos ramas para el ciego, una cecal anterior y una cecal posterior, una rama apendicular para el apéndice y una rama ascendente para el colon ascendente. Eso se complementa con algunas arterias cólicas particulares que pueden ir al colon ascendente y al colon transverso. Lo más importante de estas ramas no es tanto el número de ramas, hay que conocer la iliobiseco, las ramas ciliares, etc. Pero lo más importante es el territorio. Me faltaba mencionar que las primeras ramas de la mesentérica superior son las pancreáticos duodenales inferiores. Entonces, ¿qué territorio irriga la mesentérica superior? Irriga la mitad inferior del duodeno páncreas, que acá no está graficado, a través de las pancreáticos duodenales inferiores, todo el intestino delgado, todo el yeyuno ilion y, fíjense, todo el colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Eso es lo que se denomina colon derecho. Después, más adelante en la carrera, cuando vean las tácticas quirúrgicas en algunas enfermedades del colon, van a ver que la decisión quirúrgica de cómo operar el colon está íntimamente relacionada con los territorios de irrigación, sea de la arteria mesentérica superior o de la arteria mesentérica inferior. Hay una relación importante a tener en cuenta que son las anastomosis. Hay anastomosis que son vasculares, por ejemplo esta que está acá. Una anastomosis vascular quiere decir que desde esa anastomosis sale un vaso que se mete dentro
del asa intestinal. El vaso que se mete dentro del asa se denomina vaso recto, y después hay anastomosis que son avasculares, que son anastomosis que no dan vasos rectos. En este caso, bueno, acá no está dibujado, pero imagínense que acá hubiera una anastomosis entre estos dos ramos que no da vasos rectos directamente. Esas son las llamadas anastomosis avasculares. Hay dos tipos de anastomosis que van a leer en los libros, si sobre todo se utilizan libros un poco más viejos. Esto se lo digo pura y exclusivamente desde el punto de vista de la denominación, no porque sea una información trascendental para el examen o que lo tienen que saber. Las anastomosis vasculares forman un arco que se llama arco paracólico de Drummond, y la anastomosis avascular forman una anastomosis que se llama arcada de Riolano. La arteria mesentérica inferior, por otra parte, está emergiendo cerca de la división de la arteria de la aorta abdominal y se divide y tiene tres tipos de ramas. Tienen una rama cólica, que es la rama cólica izquierda, otra rama que es una rama, el tronco de las sigmoideas, para el colon sigmoide o iliopelviano, y una arteria para el recto, que es la arteria rectal superior. Las arterias cólica izquierda, fíjense cómo también se distribuyen en ramo de 2 o 3 sobre el colon descendente y transverso, y van a ir a irrigar el territorio de irrigación de la mesentérica inferior. Es el tercio que faltaba del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y una parte de la ampolla rectal. Todas esas es la región que está irrigada por las ramas de la mesentérica inferior. Un detalle importante a tener en cuenta es las dos últimas ramas de la mesentérica inferior. Acá tiene un esquema de la mesentérica inferior. Esta rama que viene acá es la cólica izquierda, esta rama que tienen acá es el tronco de las sigmoideas, y esta rama que viene acá es la arteria rectal superior o hemorroidal superior. El tronco de la sigmoidea da 2 o 3 ramas que tienen anastomosis vasculares y avasculares, que van a dar todos los vasos rectos que van a irrigar la última porción del colon descendente, todo el colon sigmoide. Y la arteria rectal superior va a dar irrigación a la mitad superior de la ampolla rectal. Hay una anastomosis entre las arterias hemorroidal superior, que en este gráfico está mostrado con el número 11, es la anastomosis entre el tronco de la sigmoidea y las arterias hemorroidales, que se la pueden ver en los libros con el nombre de anastomosis o arteria IMA, IMA. En la última parte habíamos hablado recién que la ampolla rectal tiene una irrigación compartida. Fíjense, esto que viene acá es el músculo elevador del ano del periné, entonces va a dividir esta parte alta de la ampolla rectal de esta parte baja de la ampolla rectal. Fíjense, esta mitad superior de la ampolla rectal está irrigada por una rama que viene de la mesentérica superior. Esta es la arteria rectal superior o hemorroidal superior. La arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca interna da 2 ramas, esto es importante tener en cuenta porque las arterias pertenecen a territorios distintos y el drenaje venoso va a pertenecer a territorios distintos. Una rama de la ilíaca interna entra al recto por encima del elevador del ano, la arteria hemorroidal media, y otra arteria que pasa por debajo del elevador del ano, que es la arteria hemorroidal inferior, rama de la arteria pudenda interna. Estas son entonces, si tienen que hacer una división esquemática, en la mitad superior de la ampolla rectal está irrigado por ramas de la arteria mesentérica, y la mitad inferior del recto está irrigado por ramas de la ilíaca interna, 2 ramas,
una que viene directamente de la ilíaca interna, que es la hemorroidal media, y otra que es una rama de la pudenda interna que está por debajo del elevador del ano. Ya vimos cómo le llega la sangre al intestino, ahora vamos a ver cómo retorna la sangre del intestino al sistema central. Y ese es el drenaje del sistema de la vena porta. El intestino tiene una particularidad, una cuestión de anatomía funcional, que en el intestino se produce la digestión y la absorción de los nutrientes de los alimentos. Esos nutrientes deben ser metabolizados antes de pasar a la circulación general, y esa función, la del metabolismo general, le corresponde al hígado. Entonces, todas estas venas todo el tubo digestivo no van a llegar a la vena cava inferior previo paso por el hígado a través de la vena porta. La vena porta es el drenaje venoso de la mayor parte del tubo digestivo, donde se agrupan en tres ramos principales. Una es la vena mesentérica superior o mesaraica mayor. Otros dos tubos son la vena mesentérica menor o mesentérica inferior o mesaraica menor, y la vena esplénica. La vena esplénica y la vena mesentérica inferior se unen formando el tronco espleno-mesaraico, y junto con la vena mesentérica superior por detrás de la cabeza del páncreas forman la vena porta. La vena porta que entra al hígado en la parte más posterior del hilo hepático, junto con la arteria hepática y el colédoco, que forma parte, que corresponde a la vía biliar. Entonces, vena porta, arteria hepática y vía biliar forman el pedículo inferior del hígado, que todos estos tres elementos, como vimos hoy en la irrigación, tanto la vena porta como la arteria hepática como la vía biliar, como el colédoco, van a estar localizados en el borde libre del epiplón menor o epiplón gastrohepático. No todo el intestino drena directamente en la vena porta. Hay regiones que tienen drenaje venoso que es compartido. Eso corresponde a las regiones que son las anastomosis, se conocen como anastomosis portocava. Las anastomosis portocava son regiones que comparten el drenaje venoso, el mismo territorio está drenado por venas que desembocan en la porta y venas que desembocan en el sistema cava. Para acordarse, acá está la mnemotecnia Perú, que para no olvidarse cuáles son las venas. Hay venas parietales, que son venas parietales del abdomen, que comparten, algunas drenan en el sistema cava y otros pasan al sistema porta, que son a través principalmente de las venas umbilicales. El esófago tiene también un drenaje venoso compartido. El esófago, parte de sus venas drenan al sistema porta por las arterias, es la vuelta de las arterias diafragmáticas, ramas directas de la aorta o ramas de la esófago cardiotuberositaria, rama de la coronaria estomáquica. Entonces, el esófago tiene un drenaje venoso compartido al sistema cava y al sistema porta. Las arterias rectales, hace un rato vimos que en el recto, ya vamos a ver otra imagen, que en el recto el drenaje, la irrigación arterial está compartida, la mitad superior por rama de la mesentérica inferior, y la mitad inferior por rama de la ilíaca. Bueno, su drenaje venoso también está compartido, la mitad superior por el sistema porta y la mitad inferior por el sistema cava. Y las umbilicales son las que comparten con las parietales, las venas umbilicales, que pueden desembocar
sea en la vena porta, sea en el sistema de la vena cava. Fíjense esta imagen, esta es una endoscopía para tener una idea que corresponde. Esta es una endoscopía del estómago, del esófago, de la unión esófago-gástrica vista desde el estómago. Y fíjense, esta es lo normal, la que está marcada a la izquierda es lo normal, pero miren esta, en la derecha, cómo están dilatadas las venas tortuosas, las venas esofágicas. Esto lo que corresponde a varices esofágicas. Generalmente se producen por aumento de la presión dentro del hígado. Lo mismo, fíjense, las venas parietales y umbilicales, como se ven absolutamente cuando hay problemas del retorno venoso a través del hígado, la sangre vuelve al corazón por vías alternativas y en este caso fíjense cómo las venas parietales están absolutamente desarrolladas y dilatadas. Este esquema es un poco complementario a lo que habíamos visto en la irrigación arterial. Este es el recto, el tercio, mitad superior de las venas rectales desembocan en la vena mesaraica menor o mesentérica inferior y la mitad del territorio desemboca en el sistema porta. Cuando hay un aumento en el sistema porta, puede ser por problemas hepáticos, aparecen, ¿ven? Acá tienen una hemorroide, este es el margen anal y fíjense cómo se ven las hemorroides, los vasos hemorroidales dilatados y trombosados. Solo en modo esquemático vamos a mencionar los linfáticos abdominales y pelvianos. Los linfáticos abdominales y pelvianos, sobre los abdominales, tienen una distribución que se localizan paraórtico, en intercavo aórtico. Hay toda una cadena linfática a los lados de la aorta que va a culminar en un reservorio o una cisterna lumbar que está a la altura de L2, o la van a leer en los libros también como cisterna de Pequet, algunos libros más clásicos de la anatomía, que de esa cisterna lumbar donde se juntan toda la linfa que vienen de los miembros inferiores, de la pelvis y del abdomen, de las propias vísceras abdominales, sale un conducto que va a devenir cuando pase por el abdomen, cuando pase por el diafragma, va a aparecer en el tórax como conducto torácico. El conducto torácico tiene su origen en la cisterna lumbar una vez que recogió toda la linfa y todos los territorios linfáticos por debajo del diafragma. Y en la pelvis hay dos grupos, unos que son los inguinales superficiales, que traen la linfa de los miembros superiores y los genitales externos, y esos linfáticos superficiales terminan en los linfáticos profundos que acompañan todas las ramas ilíacas, tanto la rama ilíaca externa como la ilíaca interna. Todos esos grupos ilíacos, como vimos al principio, desembocan en los ganglios, van a los ganglios paraórticos y desembocan en la cisterna lumbar. Para finalizar vamos a mencionar la inervación abdominal en términos de plexos viscerales. Solamente me voy a referir a los plexos viscerales como de manera esquemática. Hay dos plexos viscerales en el abdomen, uno es el plexo celíaco, otro es el plexo hipogástrico. El plexo celíaco es un plexo nervioso que tiene una conformación ganglionar donde se forman hay principalmente dos, pero pueden ser más, dos ganglios que son los ganglios semilunares, y esos ganglios semilunares y los ganglios más pequeños, celíacos, tienen ramas aferentes que le están llegando y ramas eferentes. Fíjense cómo se conforma los ramos aferentes. Los ramos aferentes del plexo celíaco son ramos principalmente el ramo del neumogástrico derecho, el décimo par, ramos del nervio frénico que está bajando con la vena cava inferior y aparece a formar parte del nervio del plexo celíaco, y los nervios espláncnicos. ¿Qué significa esto? Que como todo plexo visceral
todo plexo visceral o todo ganglio visceral tiene tres vertientes aferentes. Tiene una vertiente simpática, que en este caso son los nervios espláncnicos, una vertiente parasimpática, que en este caso es el neumogástrico derecho, y una vertiente somática, que es el nervio frénico. De esos, cualquier ganglio visceral que vean en cualquier parte del cuerpo, sea en la cabeza, en el cuello, en el tórax o en el abdomen, tiene la misma configuración esquemática. Un componente parasimpático, un componente simpático y un componente somático. Siempre hay que buscar esos tres componentes. Y los eferentes son nervios mixtos que tienen esta triple información, que están distribuidos como las ramos periarteriales. Todo ese plexo, que son las ramas eferentes del plexo solar, se van a ir a distribuir principalmente por el abdomen, las vísceras del abdomen supramesocolónico, y las ramas van a ser mixtas, o sea, cada ramo eferente van a tener el triple componente que después van a ir a llegar a las vísceras de manera diferente. En el plexo hipogástrico, fíjense que acá cuáles son los componentes. Tienen un componente simpático que está dado por los ganglios simpáticos sacros, un componente parasimpático que está dado por los ramos espinales del plexo lumbosacro, y después las raíces parasimpáticas, el componente parasimpático, que son las propias raíces sacras que emergen a nivel de S2 a S4. Fíjense que es exactamente lo mismo que vimos hace un rato con el plexo celíaco, lo que pasa es que ahora van cambiando los orígenes. Este plexo también tiene ramos somáticos, también tiene ramos simpáticos y también tiene ramos parasimpáticos. Y las vísceras, los nervios eferentes son las ramas mixtas que van a todas las vísceras pelvianas. En este caso, la anatomía funcional de estas vías eferentes están en relación al control de esfínteres, la actividad genital y la eyaculación. Acá tenemos cómo se ve, fíjense, esto es el espacio pelvis-subperitoneal, cómo viene. Por un lado, esto que viene acá, que son las ramas, estas son las ramas del plexo lumbosacro, esta es la cadena simpática, y acá abajo está el plexo sacro. Esto es somático, esto es simpático y esto es parasimpático. Muy bien, espero que esta información esquemática le haya servido para ordenar su estudio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.